Buenos días. Se escucha mi voz, no tengo una voz potente y amanecí un poquito disfónico. Esperemos que no distraiga de lo central. Para nosotros es un privilegio estar acá con ustedes, un sueño. Sabíamos que tan rápido íbamos a conocerlos. Habíamos comenzado a orar más o menos hace 2 años por ustedes. Cuando conocimos, a Germán lo habíamos conocido antes, después conocimos a Iris, a Ricardo, después, no me acuerdo si Lío primero, pero bueno, ahí llegaron, estuvieron un tiempo en Hurlingham, ellos nos contagiaron el amor por ustedes y bueno, aquel tiempo oramos por ustedes y bueno, recién cantábamos y nos puede ser un sueño estar acá. Queremos que sepan que lo llevamos en el corazón, la iglesia Carapachay también sé que ora por ustedes. Bueno, si orábamos sin conocerlo, mucho más ahora, después de haberlos conocido, ¿sí? Y encima tengo el privilegio y la responsabilidad de abrir la palabra. Que Dios use su palabra en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 113. Yo uso la Biblia de las Américas, no me di cuenta sé que acá usan Reina Valera, pero bueno, no se van a perder. Se lo pueden seguir. Salmo 113. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo, al necesitado saca del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. En este salmo, el Salmo 113, está dentro de un grupo conocidos como Haliel, que son himnos de alabanza, del Salmo 113 al Salmo 118. Esa palabrita, tal vez alguno de ustedes la habrá leído, la conoce, significa básicamente, viene de ahí la palabra que conocemos como aleluya, que es alabar a Jehová, y se conoce como el Haliel egipcio por su relación con la Pascua. No sabemos si ni bien se compuso el Salmo, enseguida lo comenzaron a usar en la Pascua, pero en algún momento comenzaron a usarlo en la Pascua. Se dice que antes de la Pascua se cantaba el Salmo 113, el 114, y después, al terminar la Pascua, se cantaba del 115 al 118 o algunos de esos salmos. Nosotros sabemos, porque Marcos 14:26 nos dice que después de esa última cena, que comenzó siendo la Pascua y después el Señor la transforma en cena, cantaron y probablemente cantaron del 115 al 118 o alguno de ellos, y probablemente, aunque no nos dice, cantaron el 113, o sea, el Señor Jesús cantó el Salmo 113 que nosotros vamos a estar mirando. Y aunque no haya sido escrito enseguida para ser usado en la Pascua, sin dudas, cuando un hebreo lo leía, yo imagino que su mente iba a lo que había sido el Éxodo. Su mente iba al Dios creador, Génesis, y ese Dios creador de todo había venido y había llegado a tener una relación con el pueblo de Israel, Éxodo, Levítico, etc. Sin duda su mente iba hacia ese lugar, hacia esos lugares. La estructura del Salmo es muy sencilla, del versículo 1 al 3, si ustedes prestaron atención, es un llamado a alabar a Dios y después comienza a dar las causas por las cuales Dios debe ser alabado. Muy sencillo. Así que a modo si estamos haciendo un devocional, podemos decirlo así: los creyentes debemos alabar a Dios continuamente porque Dios es grande o por su grandeza y condescendencia hacia los necesitados. Nosotros los creyentes, si bien fue escrito para el pueblo de Israel, obviamente esto aplica a nosotros, la iglesia, los creyentes debemos alabar a Dios continuamente, como cantábamos también recién,
por su grandeza y por su condescendencia para salvar o para asistir a los necesitados. Podemos decirlo de manera más resumida de esta siguiente manera. Los creyentes debemos alabar a Dios continuamente. Y vamos a ver 3 razones por las cuales nosotros los creyentes debemos alabar a Dios continuamente. En primer lugar, los creyentes debemos alabar a Dios continuamente porque Dios nos llama a alabarlo. Él nos llama a que lo alabemos. Verso 1 al 3. Debemos alabar a Dios continuamente porque Dios es grande. Verso 4 y verso 5. Y debemos alabar a Dios continuamente porque Dios derrama su gracia al necesitado. Y cada uno de estos puntos creo que lo hemos experimentado, y si no lo hemos experimentado, bueno, ya oró el pastor y es mi oración que lo podamos experimentar, que Dios use su palabra en esta mañana. Comencemos entonces con el primer punto. Debemos alabar a Dios porque Dios nos llama a alabar su nombre. Dios nos llama a alabar su nombre. Comienza... Antes del versículo 1 tenemos ahí la palabra aleluya, que nosotros la conocemos. Recién dije que significa alabad a Dios, alabad a Jehová. Es la idea de alelú, alabar, ajá o allá, Yahvé es el nombre corto de Dios, alabad a Yahvé, alabad a Jehová, eso es lo que significa aleluya. Por lo tanto comienza el Salmo diciendo alabad a Jehová. Y comienza la exposición del Salmo y termina diciendo alabad a Jehová. Así comienza y así termina. Y hay un énfasis en estos primeros 3 versículos en el Señor. Si ustedes son de marcar la Biblia, seguramente ahí habla 3 veces, no solo del nombre, sino del Señor, del Señor, del Señor. Hay un énfasis en que debemos alabar al Señor. Sabemos que lo escribió un hombre, pero que fue inspirado por Dios. Entonces es Dios diciéndonos directamente a nosotros y apuntando directamente a nuestros corazones que le alabemos. El creador del universo nos está diciendo y está yendo directo a nuestro corazón y nos ordena, porque es un imperativo. Dios nos ordena que le alabemos, y la idea de esta palabra alabar a Dios es alardear, hacer alarde de Dios. Dios quiere que alardemos de Él. Eso es lo que significa. Y la idea de esta palabra tiene que ver con mostrar o exhibir especialmente cualidades. Dios quiere que alardeemos de sus cualidades, de sus perfecciones. Y obviamente que para alardear o alabar sus perfecciones tenemos que conocerlas. Por lo tanto, cuando Dios dice que le alabemos, nos está invitando a que lo conozcamos. Y Él se da a conocer. La primera vez que aparece esta palabra es allí en Génesis 12:15. Ustedes recordarán cuando los hombres de Faraón vieron la hermosura de Sara. ¿Se acuerdan? Abraham le dijo: no digas que son mi esposa, decí que son mi hermana. Tenía miedo que lo maten y se queden con su esposa, que era muy bella. Y al ver la belleza de Sara, dice que alabaron a Sara. Vieron, quedaron impactados, imagino yo, de la hermosura de Sara y la alabaron. Después esta palabra también aparece para hablar de la belleza de Absalón en 2 de Samuel 14:25. Entonces imagínense ver y enseguida quedan impactados. Y espontáneamente sale de manera entusiasta una alabanza. En este caso a personas, pero acá está hablando de Dios. O sea, el objeto de elogio indica cuán entusiasta va a ser esa alabanza. Y mejoré tal vez un poquito la ilustración que di cuando prediqué esto en Hurlingham, porque ahora lo hemos vivido. Nosotros cuando vamos a la iglesia de Hurlingham, pasamos por un puente y por abajo de ese puente, no sé si ustedes conocen, pasa el río Reconquista, que está bastante contaminado, bastante sucio y no nos llama demasiado la atención. Lo miramos y a veces ni lo miramos, sabemos que ahí está. Pero el viernes, después de haber jugado 1 hora y media al fútbol y haber quedado fulminados, nos llevaron al río los hermanos, y sí, no fue como ver el río Reconquista. Mirábamos el agua cristalina, veíamos las piedras, algunos pececitos que saltaban, y enseguida veíamos en los hermanos que salía, ¿no?, un elogio, algo entusiasta de al ver la creación de Dios. Bueno, algo similar, pero Dios nos está llamando a que lo hagamos con Él, con el Creador. Y en la medida que nosotros vamos conociendo al Dios Creador, ¿sí?, al que hizo todas estas cosas, así que imagínense lo que es Él espera y Él nos manda
que nosotros le alabemos, ¿sí? Debemos alabar su belleza, debemos ser especialistas en alabar la belleza de Dios. En nuestra conversación, siempre Dios debería estar incluido. Hablamos de trabajo y de alguna manera debería estar incluido Dios en eso, porque es el que nos da el trabajo, porque Él es el que nos da la salud para ese trabajo, Él es el que nos provee por medio de ese trabajo. De alguna manera tendríamos que alabar a Dios. Hablamos de el gobierno, de las elecciones, de lo que está haciendo el presidente, y más allá de lo que hablemos, en algún momento tenemos que decir, tenemos que elogiar a Dios, que es el que saca y pone reyes, que Él es el soberano. Y así continuamente hablamos de la maldad, que hay mucha en la tierra, y no tenemos que dejar de hablar de la misericordia de Dios, que Dios es paciente, que Dios quiere que el impío se arrepienta, pero que Dios también es justo y que no tendrá por inocente al culpable. Y eso debe ser un trabajo de nuestra mente, en la medida que vamos conociendo a Dios, no divorciar nuestra vida nuestra vida diaria de lo que es Dios, y debería estar continuamente en nuestra boca el alabar, el elogiar a Dios. Yo digo, como esas mamás que tienen la habilidad de siempre hablar de sus hijos, están fascinadas con sus hijos y continuamente hablan alguna anécdota de sus hijos y tienen esa habilidad de meterlo en todas las conversaciones, porque su hijo está presente, ¿no?, en sus vidas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces yo pregunto, para que nos examinemos, pregunta que me hice en su momento, pregunta que me volví a hacer yo, y obviamente siempre hay tiempo para examinarse, para arrepentirse, porque no somos perfectos, no alabamos a Dios como deberíamos alabarle. La pregunta es, ¿sale de tu boca alabanza a Dios? ¿En tu conversación elogias a Dios? ¿Es un hábito, es un patrón en tu vida? ¿Usted está entusiasmado con Dios? Porque si estamos entusiasmados con Dios, vendrá esa alabanza a Él, ¿no? Como Isaías 6, ¿se acuerdan? Isaías 6 tuvo esa visión de la gloria de Dios y después se le pregunta, ¿a quién enviaré? Yo voy a ir. Heme aquí, envíame a mí. Porque quedó entusiasmado con lo que vio de Dios, con lo que pudo observar de Dios. Él dijo, yo quiero ir. No va a creer nadie, o va a creer un grupo reducido, no importa, yo quiero dar a conocer a ese Dios. Esa era su motivación. Y acá dice que deben alabar a Dios quienes, habla de los siervos, y posiblemente que está haciendo referencia, puede ser a los sacerdotes, a los músicos que estaban en el tabernáculo, después en el templo, pero más probablemente está haciendo alusión a todo el grupo de adoradores, que pertenecen a la comunidad del pacto, que fueron redimidos, ¿sí? Que fueron redimidos. O sea que si fueron redimidos, si son siervos, implica que fueron redimidos, que conocieron el poder de Dios, que no solo conocieron el poder de Dios sacándolo de Egipto, sino que conocieron el perdón de Dios, muchos de ellos, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor incondicional de Dios. Ellos entendían que no pertenecían al pueblo de Dios y que Dios los hizo suyo, no porque eran una nación maravillosa, sino que era un pueblo insignificante y Dios quiso hacerlo suyo, Dios quiso tener una relación con ellos. Imagínense, sumando todas estas verdades, debería explotar el corazón. Trayéndolo a nuestras vidas, nosotros tampoco buscábamos a Dios. No lo buscábamos a Dios, estábamos perdidos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Cuando leemos hay pasajes como Señor Jesús con la mujer samaritana diciendo que Él busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y que yo estaba adorando cualquier cosa menos a Dios, y Él me buscó soberanamente y me atrajo y me hizo parte de su pueblo. Y repasar todo eso, creo que a cada uno nos pasa que nos emociona, y enseguida debe brotar de nosotros alabanza a Dios. Y habla acá de alabar el nombre de Dios, habla acá de alabar los siervos de Dios, y habla del nombre de Dios, y obviamente se refiere esto a la persona de Dios, ustedes ya lo saben, se refiere al carácter de Dios. No habla del nombre de Dios como hay que adorar un título o alabar un título, sino está hablando del carácter de Dios, de las perfecciones de Dios. Ustedes saben que en los tiempos bíblicos podemos decir que el carácter
de la persona estaba encarnado, por así decirlo, en el nombre que la persona llamaba, el nombre de la persona. La Biblia nos habla del nombre de una persona y enseguida nosotros sabemos algunas cualidades de la persona. Algo medio parecido a lo que nosotros usamos hoy como sobrenombre. Cuando hablamos del chueco, por ejemplo, sabemos enseguida cuáles son sus cualidades. O del petizo, o del flaco. Conocemos sus cualidades. Cuando habla del nombre de Dios, el nombre de Dios nos está hablando de cualidades que Dios ha permitido que nosotros conozcamos. Perfecciones de Dios. Por ejemplo, Jesús significa Jehová salva. Y obviamente se refiere a todo lo que Dios ha revelado de Él mismo. Y la adoración de sus siervos es basada en esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Dios se ha revelado. Y Él quiere que le elogiemos. Y para elogiarle tenemos que ir a esa revelación que Él ha hecho. Hoy tenemos la Biblia completa, la podemos observar, podemos verla y podemos conocer cada vez más a Dios y ir creciendo en nuestra adoración a Él. Ustedes recordarán ahí en Éxodo 15, ¿se acuerdan? Éxodo 15, Éxodo 12, las instrucciones de la Pascua y bueno, cómo el Señor lo sacó con mano poderosa. Vieron todo lo que Dios hizo previamente, las 9 plagas, la plaga número 10, y Dios lo saca con mano poderosa. Y ustedes recuerdan qué fue lo que pasó después de cruzar el Mar Rojo. Hubo lo que la Biblia dice, el cántico de Moisés, estallaron de alabanza a Dios por lo que Dios había hecho. Conocieron a Dios, conocieron más a ese Dios. Lo vieron en acción y eso los llevó a alabar a Dios. O cuando vemos en Pablo que después de escribir 11 capítulos en Romanos, de mostrar la pecaminosidad del hombre y mostrar la misericordia, la compasión de Dios y cómo Dios en su gracia provee lo que necesitamos para ser salvos y justificarnos por la fe en Cristo. Pablo dice, wow, como que queda maravillado, y él dice, los caminos de Dios son inescrutables, y termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. O sea que la alabanza sale de conocer la revelación de Dios, conocer más y más la revelación de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿usted alaba a Dios? Y vamos indagando, profundizando en las preguntas. ¿Usted conoce a Dios? Porque si usted se examina y dice, el patrón de mi vida no es alabar a Dios, probablemente no conoce a Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Fue redimido por Dios usted? ¿Ha venido a Jesús en arrepentimiento y fe, al punto que ha sido asombrado por lo que Dios ha hecho en la cruz por usted? Y ya como redimidos, como creyentes, yo pregunto, porque vuelvo a decir, nuestra adoración, nuestra alabanza no es perfecta. ¿Está usted consumido por Dios al punto de que su boca sale alabanza a Dios? ¿O qué es lo que le entusiasma o de qué le entusiasma hablar? ¿Quiere saber qué es lo que usted adora? Bueno, escúchese hablar. ¿Qué es lo de qué habla? ¿Cuál es el tema que domina su mente, su corazón? Entonces el versículo 2 dice, bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, desde ahora y para siempre. O sea, el salmista o Dios, obviamente, acá pide y desea que la alabanza sea en todo momento. Porque dice, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Dios quiere que le alabemos, que conozcamos sus perfecciones y que eso sea continuo, en todo momento. O sea, como patrón de vida en nuestro peregrinaje. Obviamente lo vamos a hacer por la eternidad. Cuando estemos vamos a estar asombradísimos. Pero comienza el día que Él nos salvó. Y la palabra bendito ahí está en relación con alabad a Dios en el versículo 1. Y esta palabra bendito habla de doblar la rodilla ante alguien que es infinitamente superior. Y obviamente enseguida, por la definición, nos damos cuenta que está hablando de adorar a Dios, de caer de rodillas reconociendo su superioridad. Dios está diciendo, reconoceme como lo que soy. Cae en adoración ante mí. Eso es lo que nos está diciendo. Y la idea de esta palabra es enriquecer, es decir, con alabanzas,
Con alabanzas, con testimonio, damos a conocer las riquezas de Dios. No es que enriquecemos a Dios, sino que Él es rico y nosotros vemos su riqueza, quedamos entusiasmados. Y entonces con alabanza, porque nuestro corazón está inflamado, damos a conocer con nuestro testimonio lo que es Dios para nosotros. Lo hacemos a otros, lo hacemos entre nosotros como lo estamos haciendo y lo hacemos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Se acuerdan que una y otra vez, después que Dios los sacó de Egipto, le decía a los padres, esto le vas a hablar a tus hijos, recuérdale cuando te saqué de la tierra de Egipto, sembrar, sembrar, sembrar para que conozcan a Dios? Bueno, los padres debían estar consumidos por lo que era Dios. Y obviamente en la medida que esto iba avanzando y que iban conociendo más a Dios, ellos no solo experimentaban a Dios sacándolos de Egipto, después llevándolos a Babilonia, trayéndolos de Babilonia, cuidándolos soberanamente como lo vemos en el libro de Esther, para que no desaparezca la nación de Israel. Y en la medida que la revelación iba avanzando, ellos tenían más y más de lo que Dios había hecho. Hoy nosotros tenemos toda la Biblia y más todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida para pensar en el obrar de Dios y decir, te alabo Dios, te alabo porque me buscaste cuando estaba perdido. Cuando mi vida no tenía sentido, ¿no? Siempre recuerdo cuando tengo un momento así como vieron películas o imágenes, estar a la madrugada sentado con dos amigos haciendo cosas indebidas y a la deriva, como que mi vida no tenía sentido y de repente Dios me lleva a un campamento y me salva y bueno, eso no me lo quiero olvidar nunca, porque yo ni le buscaba. Y Él me buscó y Él me salvó. Entonces pensar en eso enseguida uno lo hace decir, ¿por qué a mí? Ay, me imagino que ustedes pueden pensar de la misma manera. ¿Por qué a mí? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo no lo voy a elogiar? ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no voy a caer derrotado a Él? ¿Sí? Y dice, desde ahora y para siempre debe ser esa adoración, continuamente. Desde que Dios me salvó, todo nuestro peregrinaje y por la eternidad. Así que, si usted se da cuenta que ha desperdiciado, que está desperdiciando esto que Dios nos manda hacer de alabarlo, bueno, 1 Juan, lo están viendo, 1:9, que me imagino lo saben de memoria, confesamos, Señor, perdóname porque no estoy viviendo de esta manera que vos querés que yo viva, perdóname, Señor, confesá tu pecado y comenzá a hacerlo. Señor, ayúdame a tenerte en mi mente, en mi corazón, en relacionar toda mi vida contigo, entender que eres soberano, que pensar en tu providencia, relacionarlo todo contigo, Dios, y continuamente alabarte. Cuando no lo hago, pedimos perdón a Dios. Imagínense ustedes si nosotros vivimos de esta manera, la influencia que seríamos, probablemente lo está haciendo, pero mayor influencia en nuestra casa. Seguramente mayor influencia en nuestra comunidad, ¿no? Porque impacta cuando una persona continuamente, no de una manera molesta, sino de una manera natural, le da gloria a Dios por todo. Impacta eso. En tu trabajo, en la iglesia, acá escuchando, que continuamente se le da gloria a Dios por las cosas que hace, que pasa, por lo que lees. Pero para que eso pase en tu casa, en tu comunidad, en tu congregación, debe empezar en tu corazón, en el corazón de cada uno. Si eso pasa en tu corazón, eso es lo que Dios quiere. A tu corazón apunta. Y Él dice que le alabes, que le adores. Y el versículo 3 dice, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Y este versículo 3 puede llegar a tener dos interpretaciones que en un sentido se relacionan entre sí y que una se para sobre la otra. Cuando dice ahí en el versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, puede estar queriendo decirnos la palabra de Dios que nuestro deseo, el deseo de Israel y nuestro deseo hoy como aplicación debe ser que Dios sea alabado en todo lugar, en todas las naciones. Queremos que todos conozcan a Dios, ese debe ser nuestro deseo. De hecho, Dios tenía ese propósito para con Israel, lamentablemente no lo cumplió. Pero puso a Israel para que sea luz a las naciones. Creemos que se va a cumplir eso más adelante, en el futuro,
con 144.000 judíos que van a salir a predicar a todas las naciones y van a llamar a las naciones a que vengan al Señor. Pero ellos lamentablemente se creyeron exclusivos y veían a las naciones, a los gentiles, como algo menor. Y entonces en su orgullo creían que merecían lo que tenían, y eso no los llevó a estar asombrados de Dios, su gran mayoría, no todos obviamente. Pero es lo que Dios quería para ellos. Y esto de ser luz para las naciones, Pablo lo toma de Isaías capítulo 42, verso 6, y lo aplica a él. Y él dice que él fue salvado para hacer luz a las naciones. Y Pablo pertenece a la iglesia, por lo tanto sabemos que Dios nos llama a nosotros para hacer luz a las naciones. Y nuestro deseo debe ser también que Dios sea adorado en todas las naciones. Que Dios sea adorado en Junín, en San Martín y en Bariloche y a lo largo y a lo ancho del país y más allá, y nos gozamos por eso. Queremos que eso pase, queremos que eso sea, y por eso oramos. Bueno, puede ser que signifique que sea como un deseo misionero, pero también cuando habla desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, puede estar diciendo a manera individual desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que el sol sale, como decimos nosotros, hasta que el sol se esconde, y en el medio, o sea, todo el día yo quiero que Dios sea alabado en mi vida. Y decía que se relacionan entre sí, porque no voy a tener deseo que Dios sea alabado en todas las naciones si primero no es alabado todo el día por mí. Comienza en mí. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo y decimos, este hombre tenía una pasión por las misiones. Quería predicar donde Dios no había sido predicado. Fundaba iglesias y decimos, qué hombre de Dios. Pero cuando miramos su vida personal y vemos algunos versículos como Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, es decir, el morir es ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como estiércol, dice, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Ya lo había conocido, camino a Damasco para salvación, pero está hablando de seguir conociéndolo para conocer más la preciosura, las perfecciones del Señor, para ser santificado. Todo como basura por el incomparable valor de conocer más y más. Él quería experimentar el poder de la resurrección en su propia vida, el poder de la resurrección en mí. Yo soy débil, pero su poder se perfecciona en mi debilidad y quiero que Dios me use con su poder. ¿Dónde salía esa pasión? De su tiempo devocional, obviamente, de su relación con Dios. La alabanza comenzaba en su corazón y entonces deseaba que más conozcan al Señor, que más iglesias sean fundadas. Entonces, hermanos, debemos alabar a Dios continuamente, verso 1-3, porque Dios nos llama a alabarlo. Como dijimos, Dios si nos llama a alabarlo y tiene que ver con elogiar sus perfecciones, Dios nos llama a que le conozcamos, si no, no le vamos a alabar. En segundo lugar, debemos alabar a Dios porque Dios es grande. Versículo 4 al versículo 5. Debemos alabar a Dios porque Dios es grande. Dice verso 4 y verso 5, excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. Y versículo 5, ¿quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? A partir del versículo 4 al 9 comienza a hablar de la grandeza y de la gracia de Dios. Comienza a hablar de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Ahora explicamos qué significan estas palabras. Y comienza hablando de la grandeza de Dios, comienza hablando de la trascendencia de Dios. Cuando hablamos de trascendencia, ustedes van a un libro escrito por algún teólogo, seguramente algunos de ustedes han ido o van a ir, van a encontrar la palabra trascendencia y básicamente habla de que Dios es mucho mayor que su creación, que Dios está más allá de su creación e independiente de su creación. Es más, si va a un libro de teología de un autor que se llama Gruden, va a encontrar dos círculos, en uno dice Dios y abajo la creación, mostrando que Dios está aparte de la creación, que Dios hizo el universo y que cuando ese universo no existía, o sea, antes de Génesis 1, ¿quién estaba? Dios. Eso es trascendencia.
Y acá cuando dice, excelso eres sobre todas las naciones, está hablando de que Dios es muy grande, de que Dios es trascendente, de que Dios está por encima de las naciones. Imagínense ustedes, ellos siempre habiendo sido esclavos de Egipto, en algún momento estar bajo Babilonia, en otros momentos, bueno, guerra con los filisteos, etcétera, etcétera, y entender que Dios está por sobre todas esas naciones y que ellos pertenecen al pueblo de Dios. Imaginen cuando uno lo entiende. Cada una de estas naciones tenía sus dioses regionales a los que ellos adoraban, pero el Dios de Israel es el Dios que está por sobre todas las naciones. Un Dios que no es regional, un Dios que no hay lugar donde su dominio sea débil o sea más o mengüe. Dios es Dios en todo lugar, en todo el universo de la misma manera, con su omnipotencia, con su omnipresencia, con su soberanía. No importa que la nación sea fuerte, sea atea, Dios está por sobre esa nación. Isaías 42:17 dice, todas las naciones ante Él son como nada. Menos que nada e insignificante son consideradas por Él. En el Salmo 99:2 dice, el Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Y el versículo que estamos considerando en el versículo 4 habla de su gloria está sobre los cielos. Que la gloria del Señor no solo es excelso, sino que su gloria está sobre los cielos. Y cuando habla de su gloria, podemos decir acá que es sinónimo de cuando habla de su nombre, sus perfecciones, su carácter. Está hablando de la suma de sus perfecciones cuando habla de su gloria. Está hablando de su persona. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame qué? Muéstrame tu gloria. Y esta es la respuesta de Dios a esa petición. Dice así, entonces, Éxodo 34:6, entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad. Esa fue la manera en que Dios mostró su gloria. Le habló de su carácter, le dijo cómo Él era, compasivo, clemente, que tiene misericordia, que Él perdona, que es un Dios perdonador, que Él es justo porque no tendrá por inocente al culpable. Esa es la manera en que Él mostró su gloria, mostró sus perfecciones. No le mostró nada, un video, no le mostró un dibujo, le habló y le dijo cómo Él era. Entonces, su gloria representa la suma de sus perfecciones. Está hablando de quién es Dios. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno. Predico con esta mano, no hay problema. No hay video igual. Dice el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Bueno, nosotros, ustedes ya están acostumbrados, tal vez, no, algo que no debería pasar, siempre decimos, no deberían perder el asombro de lo que tienen alrededor. Nosotros venimos y estamos asombrados de lo que vemos. Y realmente se nos viene a la mente el Salmo 19:1. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios, apuntan a que hay un Creador, a que hay alguien que está más allá. En Isaías 66:3 dice, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea que la creación cuenta, habla, proclama de que hay un creador y nos habla, ¿no?, de Dios. Pero el salmo que estamos mirando acá dice que Dios, que la gloria de Dios está por sobre el cielo. O sea, nosotros miramos el cielo y dice que su gloria está más allá, por eso hablamos de trascendencia,
que Dios es más grande de todo. Entonces, cuando yo vi este versículo, puse en Google, ¿cuánto mide el universo? Y aparecen como dos datos. Habla de la medida observable, que dan ahí unos números, unos millones, que lo calculan de una manera, ¿no? que por eso hablan del universo observable, pero también habla del universo total, como que dicen es incalculable, como que es infinito y como que siempre hay más y más y más. Como que quedan asombrados diciendo, wow, pero eso es el universo nada más. ¿No es Dios? Es la creación de Dios. Entonces, imagínense la grandeza de Dios, que está por sobre todo eso. O sea, no alcanzan las palabras. Cuando uno piensa y medita que Dios está por sobre todo, ¿no? La respuesta a esta pregunta es obvia. Verso 5. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? ¿El Dios de los cananeos? ¿El Dios de los egipcios? ¿El gauchito Gil? ¿El Dios que a veces me hago algún ídolo? ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie. Nadie. Que está sentado en las alturas. Es totalmente incomparable. Y lo que lo hace incomparable es su majestad soberana, que Él está por sobre todo y gobierna todo. Él reina sobre todos los dioses y sobre todas las naciones. Y dice acá que está sentado en las alturas, o sea, se sienta entronizado en lo alto. Eso significa que Él gobierna. Él gobierna todo. Isaías 6.1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre su trono alto y sublime. Ahí estaba el Señor, sentado, gobernando. Salmo 95.3. Porque Dios es grande, es excelso y rey grande sobre todos los dioses. Éxodo 15.11, que es el cántico de Moisés. ¿Quién, después de haber salido, ¿no?, de Egipto, quién como tú entre los dioses? Se los hizo, los aplastó a todos. Cada una de sus plagas también atacó y demostró que es un Dios con minúscula, no era nada, un ídolo. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? En Isaías 40.25. ¿A quién pues me haréis semejante, dice Dios, para que yo sea su igual, dice el santo? ¿Cómo haces una imagen? No podés. Él se reveló, sabemos lo que Él es, pero no podemos hacer una imagen y decir esto es Dios. Ni siquiera las palabras alcanzan para describir a Dios. Eso no significa que no lo podamos conocer. Pero ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y este Dios se ha revelado, y Dios mismo dice ahí en Jeremías 9:23, 27, en esto alábese el que ha de alabarse. ¿En qué? En conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová. Él se reveló, y alabate y gozate en conocerme y en entenderme. ¿No? O sea que cuando Él nos pide que le alabemos, Él está buscando que Él sea glorificado y que nosotros nos gocemos. Porque cuando nosotros le glorificamos, como dice John Piper, nos gozamos. Las dos cosas ocurren. Él está buscando nuestro bien. Entonces pensar en esto a modo de aplicación también, cuando digo Dios está por sobre todas las cosas, Él reina, también Él está por sobre todas mis circunstancias, por sobre todos mis problemas. Por eso enseguida se nos viene a la mente, tal vez, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Del Dios que está por sobre todas las cosas, inclusive mis problemas, lo que me está afligiendo. Echad vuestra ansiedad sobre Él, Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado de mí? El Dios que gobierna todo, el Dios que está más allá de todas las cosas. Pero ese Dios trascendente también es un Dios inmanente. Debemos alabar a Dios continuamente, porque Dios nos llama a alabarlo, porque Dios es grande. Y en tercer lugar, versículos 6 al 9, porque Dios derrama su gracia sobre el necesitado. Y acá vemos no solo que Dios es trascendente, sino que también Dios es inmanente. Y cuando vamos a los libros a mirar qué significa eso de inmanente, usted va a encontrar que habla de que ese Dios trascendente
interviene en el mundo, se relaciona con el mundo. No es que Dios creó el universo como un relojero y lo dejó para que el reloj ande solo, sino que Él creó el mundo y Él lo sostiene con el poder de su palabra. O sea, ¿por qué usted hoy se levantó con vida y vino hasta este lugar? Porque Dios lo sostiene. Dios nos sostiene. Todas las cosas en Él subsisten, dice Colosenses 1, 16, 17. Todas las cosas permanecen. Él las sustenta, dice Hebreo 1.3, con el poder de su palabra. Lamentablemente Dios es ignorado, ¿no? Los incrédulos ignoran a Dios, son indiferentes a Dios, pero su pueblo reconoce, o debería reconocer, que Él ha intervenido en nuestras vidas, que Él nos ha buscado para tener una relación con Él. El Dios trascendente, el Dios que está más allá de todo, es un Dios que se ha relacionado con Adán, ha hablado con Adán, con Eva. Enoc caminó con Dios, eso está hablando de que tuvo una relación con Dios. Dios tuvo una relación con Abraham, Dios tuvo una relación con Moisés. Dios eligió a un pueblo, a Israel, ¿no? A través de Abraham hizo una nación y tuvo una relación con Israel. Y Dios descendió sobre ellos, y ustedes saben, cuando leen Éxodo, se le da indicaciones a Moisés para que haga el tabernáculo, ustedes saben, y cómo tenían que estar distribuidas las tribus, y en el medio ¿qué iba? El tabernáculo. Dios en el centro de la vida de ellos. Dios se dio a conocer para que ellos le adoren y se gocen en Dios. Dios quiere tener una relación con sus criaturas. Y entonces yo eso lo aplico a mi vida y digo, este Dios trascendente quiere tener una relación conmigo. Y yo le di la espalda. Y yo no lo buscaba. Y yo pecaba. Y yo tenía otros dioses. Y yo me resistía cuando me predicaban el Evangelio. Por eso dice en el versículo 6 que Dios se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. La idea es para mostrar que Dios, que vive allá en las alturas, se humilla y desea mirar e intervenir. Y no solamente mirar, sino intervenir en las personas que están necesitadas. Y todos sabemos cuál es la mayor necesidad. Dios no miró para otro lado, que se vayan todos al infierno, sino que quiere intervenir, y todos sabemos, y ahora vamos a ver cómo ha intervenido, ¿no? Pero lo que está haciendo énfasis acá es en la condescendencia de Dios, que Él se inclina para mirar, Él se inclina para mirar. Y cuando nosotros leemos la Biblia y hablamos, ustedes conocerán hablar de la gracia común de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Aunque alguien no lo reconozca a Dios, la gracia común de Dios ahí está. Pero cuando está hablando acá de que Él se humilla para mirar y asistir al necesitado, hay un requisito en ese sentido. Está hablando no de la gracia común, más bien de la gracia que necesitamos los seres humanos para llegar a tener una relación con Él. Y para eso hay un requisito. Hay que humillarse. Hay que humillarse, porque soy indiferente a Dios, no voy a experimentar esa gracia que necesito. No voy a experimentar una relación con Dios. Escuchen cómo lo dice Isaías 57:15. En la primera mitad habla de la grandeza de Dios, del Dios trascendente, y en la segunda mitad habla de la inmanencia de Dios. Dice así: porque así dice el alto y el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Eso es trascendencia. Y también con el contrito y humilde de espíritu. Eso es inmanencia. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿usted quiere saber o quiere que Dios se incline hacia usted? Usted tiene que humillarse. Porque si usted permanece soberbio, allá con esa historia, yo acá, yo hago la mía, usted no va a experimentar la gracia de Dios, la gracia salvadora. Usted no va a experimentar esa relación con el Dios del universo.
Escucha Isaías 66:1, seguramente lo conocen, el versículo 2 muchísimo. Dice así: así dice el Señor, Dios habla. El cielo es mi trono, otra vez trascendencia, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde es puesta la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero escuchen esto, pero a este miraré. Cuando habla que Dios no mira a todos, está hablando de que va a mirar para derramar su gracia salvadora. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese voy a mirar, en ese voy a derramar mi gracia, en el que es humilde y contrito de espíritu. Entonces yo pregunto, ¿usted quiere saber si es humilde según Dios? La pregunta es, ¿usted tiembla ante su palabra? Cuando usted lee el Salmo 13, usted ya debería estar diciendo en su interior: oh, Señor, perdóname porque no estoy viviendo de esa manera. Quiero comenzar a vivir de esa manera. Y ya estar planificando vivir de esa manera. Eso es temblar ante su palabra. Todo comienza cuando se nos presenta el Evangelio y nos muestra que somos pecadores. Y entendemos que somos pecadores y que Dios es santo. Y entendemos que no podemos hacer nada para ser salvos por nuestras propias obras, que la obra la hizo Cristo. Entonces nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús para ser salvos. Cuando eso ocurre, estamos humillándonos, estamos reconociendo nuestra necesidad, reconociendo dónde está el remedio para ser salvos. Y cuando eso pasa, nos aseguramos que la gracia de Dios nos salvará. Seremos salvos por gracia en lo que Cristo hizo. Pero si me mantengo alejado de eso, por más que venga a una iglesia, no experimentaré nunca la gracia salvadora de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que ahí, ya hablando, capítulo 14 de Juan, que son desde el 13 hasta el 17, cuando está él con sus discípulos, nada más ya Judas se había ido, él comienza a hablar del Espíritu Santo, y en 14:23 dice que vendremos con mi Padre, dice Jesús, y haremos morada en él, en el creyente. O sea que el Dios del universo del que estamos hablando dice que va a venir y va a hacer morada no en el medio de las tribus, sino en mi corazón, para tener una relación conmigo. El Dios trascendente es el Dios inmanente. El requisito es humillate, reconocer que necesitas a Dios en tu vida, y entonces lo vas a experimentar. Y entonces él da dos ejemplos, ya para ir terminando acá, versículos 7 al 9, él da dos ejemplos de cómo Dios condesciende para ayudar al necesitado. Dice, él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar o del basurero. O sea, él desciende para levantar al necesitado, a alguien que está en suma pobreza, ya sea física, podemos pensar, pero obviamente mayormente espiritual. Podemos pensar en Job, como Dios vino para ayudar a Job. Podemos pensar en una nación como Dios vino para ayudar y dar su gracia a Israel cuando lo necesitó. Y entonces dice el versículo 8, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Y enseguida podemos pensar en cómo esto aplicó en David, que era un pastorcito allá con las ovejas, insignificante, que pasaba desapercibido, y cómo ese hombrecito llegó a ser rey de Israel y de la descendencia del Mesías. Podemos pensar en José, que fue vendido por sus hermanos, maltratado, y cómo Dios a ese hombre que se humilló lo levantó y lo puso entre príncipes, o a Daniel. Pero el cuadro acá tiene que ver con que Dios exalta a los pobres, no que siempre hace eso, sino que exalta a los pobres, y no los exalta a aquellos que tienen un deseo caprichoso, sino a aquellos que realmente reconocen su pobreza, reconocen su necesidad y quieren glorificar a Dios. Job quería glorificar a Dios, José quería glorificar a Dios, Daniel quería glorificar a Dios,
David quería glorificar a Dios. Y como lo dice más adelante en el versículo 9, hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Toma otro ejemplo de alguien que en aquel tiempo realmente sufría mucho, como los pobres sufrían mucho por no tener hijos. Y lo que muestra es cómo este Dios trascendente puede destrabar y conceder a personas que están sufriendo y abrir la matriz para que lleguen a tener hijos. Son, podemos decir, como dos ilustraciones de lo que Dios hace. Y específicamente, si ustedes tienen en su mente 1 Samuel capítulo 2, se darán cuenta que estas son las palabras de Ana, que ella dijo cuando quedó embarazada de Samuel. Estas son palabras de Ana. Y Ana quería a su hijo para entregarlo al Señor, no para simplemente tener hijo y dejar de sufrir y enfocada en ella, sino quería tener un hijo para dedicarlo al Señor. Y Dios se concedió a esta mujer. Bueno, el Salmo, podemos decir, ya para ir terminando, revela la grandeza y la gracia de Dios. En un sentido, si ustedes en su mente van siguiendo todo el Salmo, podemos decir que este Salmo en un sentido miraba hacia el futuro, ¿no? Y tenía aplicación hacia el futuro. Nosotros los miramos para atrás y vemos cómo el Dios trascendente llegó a ser inmanente y que llegó a nacer siendo un bebé sin dejar de ser Dios. El Dios del universo vino a ser uno de nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Y vino para ir a esa cruz que todos conocemos. Porque nosotros lo que necesitamos era un salvador, un sustituto. Alguien que pague nuestra condena. Nosotros merecemos el infierno por ser pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios, no podemos estar relacionados con Dios. Y por más que hagamos obras y obras y obras y obras, no es por obras la salvación. Seguimos separados de Dios. La obra que realmente valía era la obra que Dios iba a hacer por nosotros. Ya lo enseñaba desde el Antiguo Testamento dando sacrificio de animales para mostrar que un animal inocente debía morir, había de haber derramamiento de sangre, pero todo eso era ilustrativo de lo que iba a venir. Por eso cuando aparece Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios se hace hombre para ir a la cruz, hizo milagros, sanó a los enfermos, tuvo compasión de las personas porque tenían hambre, porque tenían sed, le proveyó alimento, pero su mayor necesidad era lo que más partía su corazón. Él las miraba y decía que tenía compasión porque eran como ovejas sin pastor, no tenían guía espiritual. Él vino para ser el pastor de las ovejas perdidas. Él vino para ir a la cruz del Calvario y en esa cruz cargar con el pecado de todos aquellos que un día iban a creer y arrepentirse. Y en esa cruz Él soportó no solo el castigo físico que nosotros lo vemos, pero que no es lo más, si bien es impactante cómo lo maltrataron al Señor, hubo otros que murieron crucificados. Lo más que no nos entra en la cabeza es, Él recibió la ira del Padre. El Padre lo aplastó a Jesús. Esa ira que yo debía recibir eternamente por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos en el infierno, Él la recibió en 3 horas. O sea, no, es inexplicable. En 3 horas un ser infinito pudo recibir esa ira. ¿Vieron cuando dice que al mediodía se hizo oscuro? Cuando habla de que se hizo oscuro, que hubo tinieblas, eso simboliza que la ira de Dios estaba cayendo sobre Él, estaba aplastando a Jesús. 3 horas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una vez que terminó de absorber toda la ira por mi pecado, por tu pecado, entonces recién ahí, después de decir consumado es, la cuenta fue totalmente pagada, recién ahí entregó el Espíritu y murió. Él decidió morir después que pagó todo. Y al 3er día resucitó. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y ahí ocurre un trueque. Mi pecado fue a Jesús, Él lo pagó. Y cuando Él resucitó, Él consiguió la justicia que yo necesito.
Pero para que esa justicia sea mía, yo me tengo que humillar y diciendo, sí, Señor, yo pequé contra vos. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Por favor, esa justicia que tú conseguiste, dámela a Dios. Justifícame. Estoy arrepentido y creo que vos pagaste por mí. Entonces Él me salva. Él me salva. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, ¿no? Dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico continuamente, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, por mí. Se hizo pobre, está hablando de que se hizo humano. Para que vosotros, los creyentes, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Y decíamos que Él nos siente, que Él levanta al pobre y los pone con los príncipes. ¿Qué dice Efesios 2:6? Estamos sentados en lugares celestiales. Y un día estaremos con Él para siempre. ¿Cómo no alabar a Dios? Un comentarista dice, y lo quiero compartir, él dice, y yo me sumo a lo que él dice, y seguramente vos también, si sos un creyente. Yo era pobre, pero mediante la fe en Cristo he llegado a ser maravillosamente rico espiritualmente. Yo era estéril, sin fruto para Dios en mi vida, pero Él me ha librado de una vida vacía y sin sentido, de una existencia desperdiciada para vivir una vida llena de sentido y disfruto para su gloria. Te pregunto ya para terminar, ¿te has humillado ante el Dios trascendente? ¿Has reconocido tu necesidad de redención? ¿De que sos un pecador y que necesitas a Cristo que murió y resucitó por tus pecados? ¿Has clamado para que Él derrame su gracia en ti? ¿Te has arrepentido y has confiado en Cristo para salvación? Y a los que ya somos creyentes, ¿alabás a Dios continuamente? Meditemos en estas 3 razones. Debemos alabar a Dios porque Él es grande. Debemos alabar a Dios porque Él nos manda a alabarlo. Y debemos alabar a Dios porque Él derrama su gracia para con los necesitados y lo hemos experimentado. Oramos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por recordarnos estas 3 razones. Señor, te pedimos perdón por las veces en las que nos olvidamos o nos acostumbramos a todos los beneficios y las bendiciones que tenemos. Señor, ayúdanos a vivir asombrado de tu grandeza. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra, en tus perfecciones, en lo que has hecho por nosotros, Dios. Y por favor, ayúdanos a ser adoradores a tiempo completo. Ayúdanos, Dios, a que las verdades de tu palabra consuman nuestro corazón y que vivamos para alabarte, Dios. En nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, pero como dijimos, que empiece en nuestro corazón. Por favor, Señor. Y te ruego una vez más, Padre, que si hay alguien que no te conoce, por favor, usa tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para humillar, como un día lo has hecho con cada uno de nosotros, y trae salvación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.